El intrigante caso de Ruby y Red capítulo 18 verdades a medias, coartadas y el valor del trabajo en equipo. No soy dueño de Ruby. El archivo se estropeó en un momento, por lo que tomó un tiempo reescribir el capítulo. Perry, como se hacía llamar actualmente, era empleado de Roman Torchwick. También era, exactamente 3 días después de que Torchwick lo contratara, miembro del Colmillo Blanco, y luego, una semana después de unirse al Colmillo Blanco, un miembro del Colmillo Blanco que acababa de ser presentado al hombre cuya mano había temblado apenas 10 días antes. Perry se consideraba un actor talentoso. Era el encargado de los números de Torchwick cuando éste estaba demasiado ocupado para llevar los libros él mismo y, aunque no estaba al tanto de cómo se había formado la asociación entre Torchwick y la mujercita ni de la mayoría de sus conversaciones sostenidas en un lenguaje de señas casi indescifrable que era enteramente suyo, él estaba al tanto de la naturaleza exacta de su asociación. Siendo el empleado discreto que era, no se lo mencionó a nadie y descartó las preguntas al respecto con un aire profesional prácticamente aburrido. Sin embargo, fue debido a esta posición suya que él era quien visiblemente trabajaba en los libros en la puerta cuando Torchwick y su silencioso compañero estaban en medio de una discusión que estaba a una buena distancia de los otros miembros de Witefang. Perry se rió internamente de su juego de palabras mental, pero no mostró ninguna señal externa de que lo había logrado en primer lugar. Después de todo, era un profesional consumado. Sí, sé que no es ideal, Neo, pero no hay nada que podamos hacer al respecto, afirmó Roman, asegurando que Perry estaba atendiendo la puerta como le había dicho, ella nos tiene a raya tal como están las cosas. Aquí no tenemos precisamente muchas opciones. Aún podríamos intentar huir, argumentó. No es que ninguno de estos payasos de Colmillo Blanco le sea leal. Podríamos huir ahora mismo y probablemente asumirían que uno de ellos nos mató y lo encubrió. Ella nos rastreó hasta nuestro escondite cuando fue a buscarnos por primera vez, respondió, encontró a Tucson y todo lo que había allí estaba tan debajo del tablero que el diablo habría tenido que mirar hacia abajo para verlo. Ella nos encontrará si nos levantamos y corremos. Por eso íbamos a fingir con el tren. Tendremos que seguir el juego un poco más de lo planeado. Pensaré en algo. Tiene que haber una salida para nosotros. Algún pequeño agujero que podamos utilizar para salir. Solo necesito resolverlo todo, entonces será mejor que lo pienses rápido, respondió, subiendo al vagón de tren gratuito donde estaban esperando, porque desde donde estoy sentada, nos ha estado separando tantas veces que ni siquiera tiene gracia. Con eso, ella levantó su paraguas en ángulo, que él combinó con su bastón, creando una X entre los dos antes de que los bajaran nuevamente. Con eso, caminó hacia la parte delantera del vagón y encendió el motor, permitiendo que el tren la llevara a donde le dijeron que fuera. ¿Quieres decirme que tienes la intención de enviar a estos estudiantes que están bajo nuestra supervisión directa, a lanzarse hacia el suelo para agotar su aura antes de que entren en combate? Preguntó Winter. Mis disculpas, afirmó Oleg, en Beacon, ya se espera que nuestros estudiantes de primer año hayan determinado estrategias de aterrizaje efectivas para cuando comiencen a asistir. Supongo que Atlas no exige que los de primer año cumplan con tales estándares. Si no, creo que mis alumnos pueden adaptarse a ellos. Winter no mordió lo que ella creía que era un cebo mientras miraba al equipo Peach, con un brillo calculador en sus ojos antes de hablar. Polendina, eres capaz de realizar ese aterrizaje. Para el resto de ustedes, puedo proporcionarles un medio para descender de manera segura. De hecho, tengo una estrategia de aterrizaje que hice en el pasado, ofreció Amy mientras se ataba un pañuelo gris sobre la mitad inferior de la cara, aunque necesitaré un poco de ayuda cerca del final. Tengo un camino hacia abajo que quería probar, señaló Ater, colocando grifos de White Dust en sus zapatos. ¿Sol? Preguntó Winter. Red Rose, si pudieras ser tan amable de proporcionarme el paquete que te presenté antes, preguntó Ciel. Sin decir palabra, Red buscó dentro de su capa e hizo lo que le pidió. Ciel por su parte se puso la mochila y se la puso en la espalda. ¿Eso es un paracaídas? Weiss preguntó de la misma manera que uno preguntaría si alguien estuviera usando una máquina de escribir mientras Ciel colocaba el frente en su lugar. Creo que un ki de supervivencia atlesiano es mucho más que un paracaídas, dijo Ciel a la defensiva, antes de girarse hacia Winter y decir, he restaurado este kit hasta el punto de que funciona como si fuera nuevo, especialista Schne. Su ayuda. No será necesario, señora. Excelente, dijo Oleg, ¿por qué tenemos que bajar ahora?
Ante eso, el equipo Rubí se precipitó al suelo, Ruby liderando la carga, con la capucha puesta mientras ejecutaban sus respectivas estrategias de aterrizaje a la perfección. Fueron seguidos rápidamente por Oleg, a quien luego siguieron los estudiantes atlesianos. Penny fue la primera en saltar y la primera en aterrizar de los atlesianos, y mientras caía, desplegó unas alas que, a los ojos de cualquiera que no conociera su naturaleza mecánica, parecían haber salido de la parte de su mochila más cercana a su espalda y estaban formados por algunas de sus espadas, ninguna de las cuales era cierta. Fue seguida por Eater, luego Amy y finalmente Ciel, momento en el que Winter saltó, convocando a un Nevermore en miniatura para que la hiciera volar discretamente mientras lo hacía. Eater, mientras se lanzaba, extendió su porra en forma de bastón y golpeó el costado de sus zapatos con la cabeza, lo que provocó que Windust saliera, creando un breve piso hecho de aire, que usó como superficie para rebotar. Sus grifos se apagan después de cada inmersión, dándole la capacidad de disminuir su velocidad a medida que descendía de los cielos. Amy, con el rostro todavía cubierto por su pañuelo gris, se hundía de cabeza en el suelo, con su espada apuntando directamente hacia abajo mientras se acercaba al espacio vacío junto a Eater, quien rápidamente extendió su bastón hacia un lado mientras se acercaban más y más al suelo. Cuando Amy pasó junto a ella, giró en el aire, lanzando su espada al bastón extendido, teniendo cuidado de mantener su mano fuera del gatillo de la cámara de polvo mientras se convertía en su modo de látigo. Mientras se lanzaba hacia arriba, finalmente, la pareja llegó al suelo sana y salva. Amy intentó reorientarse mientras Eater recuperaba el aliento por correr tan rápido. Segundos después, Ciel aterrizó delicadamente con su paracaídas, presionando un botón para retraer rápidamente la tela blanca nuevamente dentro del kit. Eso fue fantástico. Amy notó emocionada mientras metía la parte inferior de su pañuelo en el cuello de su uniforme. Deberíamos experimentar un poco con eso. Absolutamente. Eater estuvo de acuerdo. Ya tengo algunas ideas para facilitarnos las cosas a ambos. Eso suena bien, en realidad, sonrió Amy detrás de su pañuelo. Esa no fue la forma en que aprendí a regresar a mi antiguo trabajo, pero logramos que funcionara, así que me encantaría ver qué podíamos hacer. Con un poco de práctica. Tendrás que decirnos cuál diablos era tu trabajo uno de estos días, señaló Eater secamente. No, no lo haré, respondió Amy con ligereza. Polendina, dijo Winter, interrumpiendo la conversación de la chica pelirroja con Ruby, una estrategia de aterrizaje sólida. Soleil, aunque el ejército atlesiano ya no utiliza el ASC, realizaste un uso perfecto de su función de paracaídas como un libro de texto. Fields, tu método, aunque útil, necesita mejorar. Yo sugeriría aprender ejercicios de respiración para ayudarte. Amitola, ante ese nombre, Blake hizo una pausa y comenzó a susurrar con Jan, pero Winter no le prestó atención. Mientras realizabas una técnica, debo entender que no la habías hecho antes, lograste hacerlo bien. Recomendaría tratar de encontrar una manera de orientarte en el aire. En definitiva, una ejecución bien hecha por parte de cada uno de ustedes. Deberían estar orgullosos. ¿Ilia? Blake preguntó. ¿Ilia Amitola? ¿Cómo conoces a mi compañera de equipo Amy, Blake? Penny preguntó confundida. Colocándose detrás de Eater, Ilia miró a Blake con preocupación en sus ojos. Trabajamos para el mismo grupo de defensa sin fines de lucro, dijo Blake libremente, lo que la hizo relajarse. Rompí con ellos por diferencias filosóficas en las que ninguna de las partes podía comprometerse. No pensé que te irías, Ilia. Digamos que me fui por la misma razón que tú, respondió Ilia, no sabía que habías roto con ellos. Entonces, ¿qué era esta organización? Ciel preguntó con curiosidad. Desafortunadamente, hubo un acuerdo de confidencialidad que tuvimos que aceptar cuando nos unimos a la organización, respondió Blake, no podemos nombrarlo hasta dentro de 10 años más o menos, ¿es justo? Eater se encogió de hombros. Bastante. Oleg intervino. Ahora, sería mejor si seguimos adelante. Después de todo, estamos en una misión. Todos, preparen sus armas. Sin embargo, cuando Red dibujó Crescent Rose, se escuchó un notable ladrido desde adentro. Se comió un maldito perro. Eater preguntó horrorizada. De contrabando, respondió Red, pareciendo casi un poco avergonzado por todo el asunto cuando Zuei asomó la cabeza por debajo de la capa y se puso de pie frente al grupo. ¿Trajiste un perro a una misión de búsqueda y destrucción? Winter preguntó en estado de shock, incluso cuando Red le entregó a cada miembro del grupo una pistola de bengalas. Brillante.
Oobleck intervino, colocando el arma en su abrigo. Los caninos son conocidos por su agudo sentido del olfato. Será de gran utilidad durante la misión. Movámonos. A medida que se adentraban más en la ciudad, Ruby una vez más al frente y tomando la iniciativa de seguir a Zwei, un pequeño enjambre de Beowulfs merodeaba hacia ellos. Winter comenzó a levantar su espada, solo para que Oobleck la bloqueara con el costado de su termo mientras se servía un trago de café. Estamos aquí no solo como supervisores sino también como educadores, especialista Schne, le recordó amablemente mientras el Corgi se sentaba entre los dos profesionales. Si nuestros estudiantes necesitan nuestra ayuda, entonces podemos intervenir, pero me gustaría ver que pueden hacerlo solos. Aquí, levantó la voz para ser escuchado por dichos estudiantes. Señoras, si fueran tan amables de encargarse de esto. Era bastante interesante, supuso Winter. A pesar de lo poco preparados y desarticulados que parecían, el equipo Ruby funcionaba como una máquina bien engrasada, lo que Winter supuso significaba que la extraña líder de su hermana presumiblemente era buena en estrategia. El equipo Peach, por el contrario, aún no tenía ese nivel de sinergia, lo que llevó a Winter a sospechar que el general Ironwood se había centrado en desarrollarlos como especialistas, en lugar de como un equipo real. Polendina y sus espadas atravesaron a los Grimm como una aguja y un hilo, si una aguja y un hilo destrozaran y quemaran la tela al entrar en ella. Su estilo de combate en general era una especie de táctica de fuerza bruta, sin duda debido a su naturaleza mecánica, mientras golpeaba al enemigo con sus espadas, pero la forma en que usaba las espadas era demasiado elegante para ser considerada un enfoque de fuerza bruta. Verla mezclar los dos fue una fuente de asombro y ligero orgullo, ya que ella había sido la especialista elegida para enseñarle a usar las espadas correctamente en primer lugar. La metodología de Amitola consistía en gran medida en movimientos y golpes rápidos, como si luchar contra numerosos oponentes y abrir oportunidades para golpes rápidos en una muerte de 1000 cortes fuera prácticamente una segunda naturaleza para ella. El hecho de que su estilo ocasionalmente coincidiera con el de Belladonna del equipo Ruby fue de particular interés para ella, dada la nueva información de que los dos habían trabajado para la misma organización misteriosa. El hecho de que aparentemente incluyera algún tipo de entrenamiento de combate generó cierta alarma, pero supuso que Remnant era un mundo duro. El entrenamiento de combate fue útil en varios lugares cuando no había una cazadora o un cazador que se ocupara del problema. Winter reflexionó distraídamente sobre cómo sus habilidades evasivas hacían que ni siquiera necesitara usar su semblanza en la pelea. Mientras tanto, Fields estaba mezclando su semblanza para manipular el aire y esparcir su polvo de fuego entre los Grimm que evadía magistralmente con su baile de claqué, disparando ocasionalmente una bala de polvo de aire a la multitud entre la que se había estado moviendo antes de saltar al suelo. Cabeza de un Beowulf y golpeó su cabeza con su bastón, enviándolo al suelo incluso mientras disparaba la ronda de polvo de fuego en su sexta cámara al polvo que rodeaba al Grimm, causando que estallara en llamas incluso cuando ya arrojó un par de grifos, que colocó mientras aterrizaba, cargando rápidamente su bastón antes de regresar a la refriega, creando una niebla helada a su alrededor mientras más Grimm se abalanzaban hacia ella. Soleil fue otra cadete atlesiana que llenó a Winter de un leve sentimiento de orgullo al ver su progresión. Su apariencia era bastante útil, aunque solo Winter había estado disponible para ayudarla a descubrirlo, ya que era extremadamente raro. Su capacidad para ralentizar el tiempo en relación con ella misma durante cortos periodos de tiempo la hacía parecer casi teletransportada mientras estaba en movimiento, pero su uso de la habilidad se centraba más en el uso de sus armas. Su habilidad era útil para un francotirador, pero era aún mejor para un pistolero, que era en lo que había elegido especializarse. Usando glifos de dilatación del tiempo, había logrado darle a la chica una base de lo que podía hacer con su semblanza. Decir que lo estaba usando con gran efecto podría haber sido quedarse corto. Ella aparecía y desaparecía en ciertos momentos y disparaba balas rápidamente, cambiando entre pistolas demasiado rápido para que el ojo inexperto lo notara. La única señal de su presencia eran los cargadores gastados y las diversas heridas de bala que tenían las bestias mientras caían. Encima, por extraño que parezca, Ruby Rose parecía ser capaz de seguirla a lo largo del campo de batalla. Sus pétalos de rosa lograron ajustarse repentinamente fuera del camino más directo que la cadete atlesiana podía tomar desde su posición hasta donde aparecería de una manera que solo podría haber sido deliberado. Winter se preguntó cuál era el límite superior de velocidad de la joven cazadora, si eso era realmente lo que estaba sucediendo.
El pensamiento fue alejado de su mente cuando algunos de los Grimm aún sobrevivientes parecieron tensarse e intentar huir, solo para que una forma de bajo nivel de sensación de miedo arañó a todos mientras ella guardaba la guadaña, sacando lo que parecía como 5 ametralladoras Gatling fusionadas en una sola caja, que desató sobre los rezagados, destruyéndolos por completo. Bien hecho. Oblek elogió al grupo. Por el momento, sin embargo, preferiría que no lo usaran en el camino que estamos tomando para establecer nuestra base para pasar la noche. Los callejones por los que vamos no son estrechos, pero son más estrechos que este, y tu arma fácilmente podría causar más problemas. Entendido, respondió Red, devolviendo el arma a donde quiera que su semblanza enviara las cosas. Dicho esto, el grupo una vez más continuó adentrándose en la ciudad. El general Ironwood finalmente había puesto las cosas en orden, firmando los formularios apropiados y organizando los horarios del día y había comenzado a relajarse limpiando su pistola de servicio cuando una fuerte voz resonó a través del bullead que había estado usando como su base de operaciones. Jaime. Bramó la voz, lo que hizo que se detuviera y rápidamente volviera a armar su arma y la colocara nuevamente en su funda justo a tiempo para que el profesor Carlo Polendina irrumpiera en la habitación, con el ceño fruncido visible incluso a través de la espesa barba que estaba más desordenada de lo habitual. Que el siempre meticuloso profesor no se hubiera arreglado la barba antes de llegar no auguraba nada bueno. Acabo de recibir el mensaje más interesante de mi hija, dijo con una voz demasiado amigable, parece que fue enviada a una misión de búsqueda y destrucción en Mountain Glen el día que había programado para el diagnóstico de su paquete de cohetes. Y para el tiempo de unión entre padre e hija. ¿Sabrías algo sobre esto, amigo mío? El equipo Pitch era el único equipo adecuado para la misión, ofreció James. Me parece recordar que había condiciones para que trajeras a mi hija a la academia, James, dijo bruscamente el profesor Polendina, logrando de alguna manera asomar a pesar de su relativamente baja estatura, si rompes a otra, la retiraré. De repente, el humor del profesor cambió cuando dijo, ¿ah, sí? Olvidé la razón por la que iba a venir aquí en primer lugar. Era Arthur. ¿Qué? Preguntó. Bats, dijo en un tono corrector, parece que la persona que había puesto el gusano en el CCT estaba conectada con Arthur, o simplemente se lo había comprado. Se ha solucionado, pero fue descuidado, lo cual fue decepcionante. Viniendo de mi mejor alumno. Más importante aún, su consola estaba bien escondida, lo que significa que tienen acceso a sus diseños. O está trabajando en el mercado negro o tiene un benefactor. Fin de capítulo.